Buenas noches, señoras, señores y jóvenes en general, hombres y mujeres. Hoy día, 13 de diciembre del 2015, ocurro a ustedes nuevamente con el objeto de que yo, César Javier Ojeda Cifuentes, con un bagaje jurídico producto de recortar del diario oficial El Peruano y de verlo desde el año 1968 hasta hoy día, ¿no? Las tres fuentes del derecho que son las normas constitucionales que se modifican en virtud del artículo 206, también recorto y archivo las leyes más importantes, o sea, la primera fuente, la segunda, la jurisprudencia. Recorto las sentencias de casación emitidas por la Corte Suprema y también las sentencias del Tribunal Constitucional en sus 7 procesos constitucionales. Asimismo, la tercera fuente, que es lo que expresan las abogadas y los abogados especializados en cada área o rama del derecho, que es la doctrina. Entonces, con este acervo jurídico es que produzca este programa Tucuiricuy, Ojos y Oídos del Pueblo. En este caso me voy a referir al hecho de que la gran corrupción que hay en el Perú, del Poder Judicial, del Ministerio Público. Felizmente tenemos un buen fiscal de la nación, gracias a Dios. Tenemos un buen tribunal constitucional. No están apristas, no están fujimoristas, no están de Solidaridad Nacional, es decir, y reitero que la corrupción que hay en el Perú se produce porque los dueños de las empresas millonarias, gasíferas, petroleras, mineras, productoras de fármacos o medicamentos o de alimentos industrializados, bancos o AFP, ¿no? Que prefieren que por ello solo se presenten para ser presidentes de la República del Perú los líderes de estos partidos políticos, para ser presidentes de la República del Perú y sus congresistas, que son defensores de los gobiernos liberales, aun cuando estos políticos están vinculados a graves problemas de hechos ilícitos en su gestión gubernamental. Políticos defensores de gobiernos liberales en donde el Estado no debe intervenir en el precio de los bienes, aunque se perjudique a la ciudadanía peruana por los altos precios de los medicamentos o de los productos de primera necesidad. Para estos gobiernos liberales, de estos políticos, de estos partidos que han gobernado en el Perú, el precio se establece por la oferta y la demanda. Para lograr que sean electos presidente del Perú y congresistas, quienes tienen la culpa de esta corrupción que hay en el Perú, los dueños de las empresas millonarias, gasíferas, petroleras, mineras, productoras de alimentos procesados, productoras de medicamentos, de bancos o de AFP, se encargan de pagar directa o indirectamente a las empresas encuestadoras para que estas encuestas solo aparezcan estos postulantes a la presidencia del Perú o para ser congresistas, los de sus partidos políticos, con gobiernos liberales y cuyos resultados también
estos dueños de estas empresas millonarias, gasíferas, petroleras, mineras, productoras de alimentos procesados, productoras de medicamentos, de bancos o de AFP, ¿no? Pagan también directa o indirectamente a los medios de comunicación social, como las televisoras, como las empresas televisoras, como las empresas de radiofusión, como las empresas de periódicos, ¿no? En donde además estas empresas, ¿no?, pagan avisos multimillonarios para que difundan la bondad de sus actividades económicas, que según ellos producen riqueza y trabajo a todos los peruanos. Por ello, todos los peruanos, usted señora, usted señor, usted joven, hombre o mujer, todos somos ricos en el Perú. Para este fin, estas empresas de comunicación social frecuentemente entrevistan a estos candidatos para que solamente sean vistos y escuchados estos políticos que postulan a la presidencia del Perú o al Congreso con los miembros de sus partidos. Usted señora, usted señor, usted joven, usted ya los conoce. Y sabemos que políticas o políticos como Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular, o Alan Ludwig, Gabriel García Pérez del APRA, de Pedro Pablo Kuczynski Godard, del Partido Peruano para el Cambio, de César Acuña Peralta, de Alianza para el Progreso, de Alejandro Toledo Manrique, de Perú Posible, o de Óscar Luis Castañeda Locio, de Solidaridad Nacional, ya han actuado como primera dama o como congresista, como es el caso de Keiko Fujimori Iguchi, o han actuado como ministro de Estado, que es el caso de Pedro Pablo Kuczynski Godard. ¿Se acuerdan del que se opuso a que le cobraran 1.000 nuevos millones de soles a Edelnor, porque él fue presidente 5 años de esta empresa chilena Edelnor? O como gobernadores regionales o presidentes regionales, que era su anterior denominación, o alcaldes como César Acuña Peralta o Luis Castañeda Locio, o como presidentes de la República del Perú como Alan Ludwig, Gabriel García Pérez, o como Alejandro Toledo Manrique, quienes en su exposición en CADE 2015 en Paracas no han efectuado propuestas sobre la corrupción o sobre la administración de justicia, donde hay casos gravísimos de corrupción. Todos estos políticos a los que yo me acabo de referir están ligados a graves hechos ilícitos, en donde los congresistas de sus partidos políticos han impedido sancionarlos, en donde el Consejo Nacional de la Magistratura, que se encarga de sancionar a jueces o fiscales que tienen hechos ilícitos, no los sancionan, porque varios de los componentes de este Consejo Nacional de la Magistratura tienen graves hechos ilícitos en su contra. Por ejemplo, los gobiernos liberales de estos líderes políticos y de sus partidos políticos otorgan concesiones sin la consulta previa que ordena el artículo 6, numeral primero, literal A, de la Convención de la OIT 169, que dice:
Al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas. Esto se ha hecho en el caso de las Bambas. Cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. ¿Se acuerdan ustedes el caso del estudio de impacto ambiental aprobado en el gobierno de Alan Ludwig Gabriel García Pérez? Donde intervino uno que había sido gerente de Yanacocha y lo trajeron para que estuviera en la dirección donde se aprobó este estudio de impacto ambiental. En este estudio de impacto ambiental, que han habido pronunciamientos de científicos donde el estudio de impacto ambiental de Conga afirmaba que no ocurriría ningún impacto significativo a largo plazo sobre los recursos hídricos, porque las aguas subterráneas y superficiales de Minas Conga no serían contaminadas, o que los depósitos de desechos de la mina, o sea, los desmontes y relaves y los tajos, permanecerán en el área durante generaciones. Pero el área de Conga requerirá un mantenimiento activo de las instalaciones que quedan, así como de operación de plantas de tratamiento activas de las aguas, y no simplemente por 50 años después del cierre de Conga, sino a perpetuidad. También estos científicos afirman que en Estados Unidos y en Canadá, la Unión Europea y la mayor parte de los países desarrollados no estaría legalmente permitida la aprobación de un estudio de impacto ambiental para operar una mina que requiere un tratamiento perpetuo de las aguas. Gobierno liberal de estos postulantes a la presidencia del Perú y congresistas, donde los expresidentes del Perú permiten liberar a procesados o sentenciados por casos de narcotráfico en su forma agravada, delito previsto en el artículo 297 del Código Penal, lo cual está prohibido de conmutar penas o de indultar por el decreto legislativo 824, por lo que se ha violado el artículo segundo, numeral 24, literal A de la Constitución, que prohíbe, que impide, ¿no?, que lo que está prohibido se dé a través de un indulto o de una conmutación de penas. Por lo cual, este Congreso, que ya culmina con más del 90% de congresistas con ilícitos penales, no ha inhabilitado a Alan Ludwig Gabriel García Pérez, en atención a los artículos 99 y 100 de la Constitución. Gobiernos liberales, promovidos por estos dueños, que para mí son los causantes de esta corrupción en el Perú. Gobiernos liberales donde se permite que los miembros de estos partidos políticos, el director de la ONG Reflexión Democrática, Roque Benavides, que es gerente general de Compañía de Minas Buenaventura S.A., propietaria de Yanacocha, ¿no?, una de las mineras de oro más importantes del mundo, además fue presidente de la CONFIEP entre 1999 y 2001, ¿no?, financie la campaña para ser congresistas de los siguientes: Luis Fernando Galarreta Velarde, que está ahora con el Virgilio Acuña,
comprendido en un caso penal porque Óscar Luis Castañeda Locio cobró sumas ilícitamente otorgadas a él. O por ejemplo el caso de Guillermo Marcial González Arica, esposo de Anel Townsend, que ahorita está formando parte de Alianza para el Progreso de César Acuña Peralta, el hombre que estando casado con 3 hijos, de acuerdo con lo que dice el Diario Popular, era Owen Castillo, era el director, si mal no me acuerdo, en esa época. Yo lo conocía a Owen. Ahí se publica lo siguiente: director de Academia de Ingeniería, emborracha, viola y embaraza a chica de 16 años. La esposa dice que le ha dado un departamento, que en realidad los que lo defienden dicen que él no ha hecho nada. Y Humberto Lay, que es un fundamentalista, exégeta, intérpreta, hermeneuta de la Biblia, está ahora con él. Yo creí que iba a renunciar, iba a abdicar a esto, porque, y aparte ustedes han visto, porque a mí me están pasando en mi Facebook unos videos donde se ve una fiesta que realiza el alcalde de Trujillo en esa época, ¿cómo se llama? César Acuña Peralta, donde aparece besando a la gerente municipal, donde ha invitado a Yajaira Plasencia, no sé cómo se llama esta señorita, a que baile en su, digamos, en su presentación acá en Lima. Yo lo llamaría el lobo, como parece que lo quiere afirmar en ese sentido la ex esposa de César Acuña Peralta, que es un cordero que se presenta así, pero internamente es un lobo. Las demás son caperucitas rojas. ¿Quiénes son los demás? Carmen Patricia Juárez Gallego, de Solidaridad Nacional. Luciana Milagros León Romero, del Partido Aprista Peruano, de Fuerza 2011, ahora Fuerza Popular. Ángela Lucelia Palomino Campos, Alianza por el Gran Cambio, María Soledad Pérez Tello, del Partido Popular Cristiano. Estos que se han juntado ahora con el APRA. A su madre. Wilder Augusto Ruiz Silva, de Fuerza 2011. A su madre. Luz Filomena Salgado Rubianes, de Fuerza Popular. Juan Carlos Seguren Neuschanter, del Partido Popular Cristiano. Guido Rodrigo Lucioni Struque, de Fuerza Popular. A su madre. Cecilia Isabel Chacón de Vettori, de Fuerza 2011, con unos problemas de incremento patrimonial no justificado, pero sigue. Yo digo, los dueños de las empresas millonarias, ¿les interesa la moral? ¿Les interesa la corrupción? No. Que el pueblo, que los ciudadanos y las ciudadanas peruanas voten por estos políticos, porque con ellos, ¿no? Ellos tienen en su poder los gobiernos liberales, que tienen un grado de corrupción terrible. Para mí, la corrupción en el Perú se promueve por estos dueños de estas empresas millonarias. Gonzalo Romero de la Puente, de Fuerza Popular. Victoria Esperanza Paredes Sánchez, para su madre. Paredes Sánchez, de Solidaridad Nacional. No sabía. Rosa Chela Conde Sumire, de Solidaridad Nacional. Rafael Gustavo Yamaciro,
del Partido Popular Cristiano, del APRA, Nidia Ruth Vilches Yucra, de Solidaridad Nacional, Urtecho, Wilson Urtecho. Bueno, ya Wilson Urtecho ya ha sido extirpado del Congreso por ilícitos y era de Solidaridad Nacional. Bueno, Alejandro Aguinaga, el de las esterilizaciones, Alejandro Aguinaga Recuenco, Fuerza Popular. Moisés Elías Montenegro López, del APRA. Washington Ceballos Gómez, de Perú Posible. Juan José Díaz Dios, de Fuerza Popular, el machazo que le pega a su esposa, igual que César Acuña Peralta. Su esposa dice que lo agredía y lo escupía. Adele Irene Córdoba Alcarazo, del Partido Aprista. También tenemos a estos congresistas actuales que se oponen a la ley universitaria, en donde se ha dado esa ley que hace que las entidades educativas del más alto nivel académico, como son las universidades, ofrezcan un servicio educativo de calidad. Estos congresistas opositores a esta ley son José Elías Ábalos, fundador de la Universidad Privada San Juan Bautista. El otro caso es de Fidel Ramírez, ligado a la Universidad Peruana, que tiene un problema también de lavado de activo terrible. ¿De dónde es? De Fuerza Popular, igual que el otro. Virgilio Acuña, hermano de César Acuña Peralta. Ellos son dueños de la Universidad César Vallejo, igual que Richard Acuña, hijo de César Acuña Peralta, de Alianza para el Progreso, dueño de varias universidades como César Vallejo, y su ex jefe de imagen de la Universidad César Vallejo. Me refiero a Luis Iberico Núñez, que en una oportunidad estuvo en contra de los medios de prueba en donde aparecía el jefe de su partido, César Acuña Peralta: aquí hay plata como cancha. Pero él antes estaba de acuerdo con el video Curi Montesinos, pero ahora, como afectaba a César Acuña, uno no puede tener dobleces en su actuación. Eso dice mucho de la inmoralidad que se vive en el país, de la falta de decencia. Tenemos también a José Luna Gálvez, dueño de Telesub, con unos problemas que ha sido sancionado ahora, todos ellos con ilícitos, promovidos por estos dueños de las empresas millonarias, para que estos políticos de todos los partidos tradicionales vuelvan a ser presidentes de la República o presidente de la República del Perú, como el caso de Keiko Fujimori, que con sus hermanos cometió delito de peculado, pero los dos fiscales de la nación apristas, Gladys Marcó Techaíz y el otro José Antonio Tuco Peláez Barrales, en lugar de formalizar denuncia penal por delito de peculado, en donde el mismo padre de esta candidata aceptó haber utilizado la plata de los servicios de inteligencia de las tres armas, Ejército, Marina, Aviación, y de la Policía Nacional del Perú, para pagar peculado, con dinero del Estado, pagar el canal a Manuel Ulloa, al hijo de Manuel Ulloa Elías.
o para pagarle también la página editorial de Expreso. Y ya se murió, no puedo hablar de este. ¿Se imaginan la calidad moral ilícita de estos postulantes a la presidencia y al Congreso, promovidos por estos dueños de estas empresas millonarias, gasíferas, petroleras, mineras, productoras de alimentos, o de fármacos, o de bancos, o del AFP? En relación a las de las AFP, el economista Pedro Franque, que está, digamos, en Frente Amplio, que lidera la única honrada Verónica Mendoza Frisch, ha dicho que 1.200 millones han cobrado de comisiones esta AFP. ¿Sabe cuánto tuvieron de pérdida? 6.500 millones, y cobran los 1.200 millones. No podemos, señora, señor, joven, hombre o mujer, no puede usted votar por estos políticos y sus partidos, porque están protegidos por los dueños de estas empresas millonarias, que a ellos sí les conviene, porque saben que ahí está la corrupción, ahí está un poder judicial, un ministerio público, un Consejo Nacional de la Magistratura, con rectores y decanos de estas universidades privadas, que para eso se hizo el cambio por Alberto Fujimori en la Constitución de 1993. Estos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura han debido de ser, por causa grave, removidos de acuerdo con el artículo 157 de la Constitución por el Congreso, pero no lo hace con más del 90% de estos partidos, del APRA, de Fuerza Popular, de Solidaridad Nacional, del nacionalismo de Ollanta Humala, de Perú Posible, de Solidaridad Nacional, del Partido Popular Cristiano. O por ejemplo, tenemos el caso de Alan Ludwig, Javier García Pérez, director de la Universidad San Martín de Porres. Por eso él dice: yo me opongo a esta ley. Claro, no le conviene, porque él tiene un título falso de doctor. Él no es doctor. Y para tener el cargo de director en una universidad se requiere tener la calidad de doctor. Por eso estos políticos tienen una actitud pero ilícita total. Hemos tenido también el caso del ministro Octavio Mayor Galva, que trabajó hasta el 24 de febrero como socio de la consultora Lau y Quijandría. Y de acuerdo con el artículo 88, numeral quinto de la Ley de Procedimiento Administrativo General, estaba impedido de refrendar los decretos supremos que otorgaron los lotes 3 y 4 a la empresa esa noruega, Interoil. Después actuó en el caso de Odebrecht, donde él también fue el consultor principal para estas empresas. ¿Le ha pasado algo? Los dueños de las empresas millonarias, gasíferas, petroleras, mineras, ¿han dicho algo? ¡No! A ellos les conviene que haya esta porquería de corrupción en el Perú, donde la seguridad ciudadana no existe, donde la administración de justicia, en algunos casos, verbigracia, por ejemplo, lo del Tribunal Constitucional, pero hay casos de sentencias o de dictámenes en lo que corresponde al primer caso de jueces
o fiscales en el segundo caso, que son resoluciones prevaricadoras, donde se va contra el texto expreso y claro de la ley o contra los hechos probados en el proceso, en donde estos gobiernos liberales, para terminar ya, ha bajado el barril de petróleo a $37. Señor, usted, no hablo de los dueños de las empresas millonarias a las que me he referido en este programa, no hablo de los gerentes de estas empresas, no hablo del personal de confianza o dirección de estas empresas, no hablo de los comunicadores sociales como Jaime de Altaus, Raúl Vargas, porque ganan un montón de plata. A ellos no les afecta la subida de la gasolina, menos si baja la gasolina, pero sí a los trabajadores, a las trabajadoras, a los campesinos, a las campesinas, a los jubilados, a los pensionistas, a los dueños de pequeños negocios. A nosotros sí nos afecta el hecho de que este gobierno liberal de Moisés Ollantumala no se preocupe de que si ha bajado el precio del petróleo, tiene que bajar el precio que hay en los grifos, pero no hay eso. Por eso, para terminar, usted señor, usted señora, usted joven, hombre o mujer, usted que representa más del 30% de los ciudadanos que tenemos que elegir a la presidenta del Perú, para mí, Verónica Mendoza Frisch, la única honrada, la única honesta, y también, y eso no significa que tengamos que cuidarnos de que no aparezca un miembro del Frente de Amplio que sea un delincuente. Ni hablar. Hay que estar siempre, digamos, vigilantes de esto. Pero ellos, Sergio Tejada, Arbizu, Pedro Franque, Marco Arana, Verónica Mendoza, ¿no? La periodista Cisneros, Claudia Cisneros Méndez, Sigrid Bazán, y hay varios, Ronald Gamarra, ¿no? Hay un señor Eguren que tiene una versación agraria pero formidable, Humberto Campodónico, Pedro Franque. Ellos sí podrían hacer cambiar la Constitución a través de sus congresistas y lograr que esta inmoralidad, esta corrupción que promueven estos dueños de estas empresas millonarias acabe. Hasta el próximo programa, señoras, señores y jóvenes en general. Muchas gracias.